Buenos días, buenas tardes, buenas noches, el magíster. Soy Carla Noemí Santinenger, estudiante del nivel quinto, paralelo 01, estudiante de la Universidad Tecnológica Indoamérica en la carrera de Educación Inicial. Esta tarea es de la materia de modelos y procesos de investigación educativa. En esta tarea voy a explicar cómo realicé las diferentes matrices para mi investigación. Para ello, en la matriz número 1, la matriz de variables, nuestro problema de investigación vamos a transformarlo en pregunta. Entonces quedaría así: ¿cuál es el impacto de la utilización de la pinza digital en el desarrollo de la preescritura de los niños de 4 a 5 años de educación inicial 2 en el centro educativo Juan Pablo I de la ciudad de Quito, año lectivo 2019-2020? Encontramos aquí variables y las interrogantes, las variables dependientes e independientes, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver, la variable independiente sería la utilización de la pinza digital. ¿Qué depende de la utilización de la pinza digital? Depende del correcto uso de la pinza digital, el desarrollo de la preescritura en los niños, ¿no es cierto? Entonces, el desarrollo de la preescritura sería la variable dependiente. Depende el desarrollo de la preescritura cómo vaya a ser la utilización de la pinza digital. Las mismas variables que tenemos aquí, vamos a transformarle en la parte derecha en interrogantes, ¿no es cierto? Entonces, si aquí es desarrollo de la preescritura, aquí será: ¿cuál es el nivel de desarrollo de la preescritura en los niños de educación inicial? Recordemos, educación inicial tenemos en nuestra pregunta. Muy bien, vamos a pasar a la matriz 2. La matriz donde encontramos los objetivos, ¿no es cierto? Matriz de objetivos. El objetivo general de mi problema es evidenciar el impacto de la utilización de la pinza digital en el desarrollo de la preescritura en niños de 4 a 5 años de educación inicial 2 del centro educativo Juan Pablo I en la ciudad de Quito, año lectivo 2019-2020. Podemos encontrar aquí la interrogante de las variables y objetivos específicos que dependen obviamente de la variable que estemos sacando. Ya mencionamos que la variable independiente es la utilización de la pinza digital. Entonces, nuestro objetivo específico es motivar el correcto uso de la variable digital para el desarrollo de la preescritura en los niños de educación inicial 2. Muy bien. También ya mencionamos que la variable dependiente de mi problema es el desarrollo de la preescritura. Entonces nuestro objetivo es determinar el proceso de desarrollo de la preescritura en los niños de inicial 2. Para que se logre un desarrollo adecuado de la preescritura, tenemos que pasar por diferentes procesos que ya vamos a ver a continuación. Vamos a ver. La tercera matriz es la matriz de operacionalización de variables. ¿Ya? Vamos a ubicar nuestro problema de investigación que ya mencionamos y encontramos nuevamente las variables independiente y dependiente. Encontramos los indicadores, la pregunta, fuente de información, técnicas e instrumento. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos. ¿Quién va a ser nuestra fuente de información para la variable independiente? La fuente de información es el docente. El docente es el que nos va a brindar información sobre los indicadores que vamos a sacar a continuación. ¿Sí? ¿Mediante qué? Ya tenemos. ¿Quién es el fuente de información? El docente. Pero ¿cómo vamos a hacer que el docente nos dé la información? Mediante la entrevista, guía de entrevista o encuesta que vamos a utilizar. ¿Ya? Entonces, como ya sabemos que el docente es el que nos da la información, las preguntas tienen que ser adecuado o guiado para un docente. Temas que el docente de educación inicial pueda responder, ¿no es cierto? Entonces, vamos.
Variable independiente, utilización de la pinza digital, ¿no es cierto? Variable de la pinza digital. Vamos aquí a indicadores. ¿Qué es lo que nos va a indicar la utilización de la pinza digital? ¿Qué nos va a hacer observar una pinza digital? Obviamente el movimiento que el niño esté haciendo para la pinza digital, ¿no es cierto? Para que esta variable, para que la pinza digital sea correcto, tenemos que pasar por un proceso donde los niños desde la primera obviamente no lo van a lograr. Entonces nosotros tenemos que corregir a tiempo la pinza digital. También vamos a hacer uso de la pinza digital, importancia obviamente que tiene la pinza digital, y vamos a realizar unas actividades para la pinza digital. Estos indicadores vamos a transformarlo en pregunta, donde el docente pueda responder. El docente va a poder responder: ¿conoce usted cómo es el movimiento al hacer la pinza digital? Obviamente el docente sabe qué responder. La variable dependiente. La fuente de información de la variable dependiente son los niños de educación inicial. ¿Mediante qué? ¿Qué instrumento o técnica vamos a utilizar? Ficha de evaluación de niveles de desarrollo. Nosotros, mediante la observación, vamos a ver cómo el niño está realizando las actividades o el proceso que yo anteriormente le mencioné para la preescritura. Para que se logre el correcto desarrollo de la preescritura, los niños tienen que saber ejercicios de líneas rectas, ejercicios de círculo y semicírculos, ejercicios combinados, ejercicios de guirnaldas, ejercicio de desarrollo de letras. Todos estos procesos son los que el niño tiene que pasar para que se dé un correcto desarrollo de preescritura. Entonces, obviamente, como en la parte de arriba, nuestros indicadores serán llevados hacia una interrogante para que nosotros podamos evidenciar. Nosotros, como ya habíamos mencionado, mediante la observación vamos a verificar que el niño esté realizando correctamente estos ejercicios. Entonces nosotros, como indicadores para la lista de cotejo, vamos a poner: realiza correctamente los ejercicios de líneas rectas. Nosotros ahí vemos si está en inicio, en desarrollo, en proceso y adquirido, ¿no es cierto? Vamos, muy bien. 4. Instrumentos de registro de datos e información. Vamos a recordemos, ¿quién es la fuente de información de la variable independiente? Es el docente, ¿no es cierto? Ya quedamos, el docente. ¿Mediante qué? ¿Cómo vamos a sacar información del docente? Mediante una entrevista o encuesta, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, 4. En el instrumento de registro de datos e información, vamos a realizar la entrevista, ¿sí? Las interrogantes que nosotros ubiquemos en la parte de la entrevista para hacer al docente son las mismas que nosotros sacamos de acuerdo a los indicadores, ¿no es cierto? De acuerdo a los indicadores hicimos nuestras interrogantes. Entonces, esas son las mismas que vamos a poner en la parte de aquí de la entrevista. Muy bien. Vamos, 5. La muestra, vamos a ver. Nosotros el tipo de muestra será por conveniencia, ¿no es cierto? Aquí nosotros vamos a ubicar los docentes que nosotros veamos apropiados para obtener la información que nosotros deseamos. Ellos, ¿qué función cumplen en la institución mencionada en el problema? Todos son docentes, a excepción de la licenciada Hilda Teresa Cárdenas Salazar, que será nuestra directora. Aquí, obviamente, por la pandemia, nosotros no podemos hacer que los docentes nos firmen el compromiso para participar en nuestra entrevista, ¿no es cierto? Pero en vez de eso vamos a ubicar el número de teléfono. ¿Para qué? Porque abajo vamos a ver procedimiento para aplicación de la guía de entrevista. ¿Sí? Nosotros, ¿qué es el procedimiento? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer para que se dé esta entrevista? Vamos a tener un contacto del informante. Y claro, nosotros ya lo tenemos aquí. Recuerden, nosotros ya lo tenemos. Muy bien, hacer una videollamada. Obviamente por la pandemia podemos hacer la videollamada, ¿no es cierto? Seguir el orden
de las preguntas. No nos olvidemos, el orden de las preguntas nos ayudará a obtener la información adecuada. Empieza un conversatorio para que sus respuestas sean abiertas. No queremos que esto sean unas respuestas cerradas de sí, no, tal vez, puede ser, no. Aquí nosotros necesitamos información que el docente nos pueda dar mediante un conversatorio. Vamos a brindar también un descanso para que pueda como la palabra lo indica, descanse la persona entrevistada, pueda ir al baño, tomarse un vasito de agua y después vamos a continuar con las preguntas y finalmente vamos a agradecer por la información brindada. ¿En qué condiciones vamos a realizar la aplicación? ¿En qué condiciones vamos a realizar? Mediante una videollamada, como ya lo mencionamos acá arriba. Para que la videollamada sea buena, para que nos den información, ¿qué tiene que haber? Tiene que haber confianza. Donde hay confianza nos pueden brindar la información amplia. Conectividad a internet, obviamente, tener dispositivo electrónico como celular, computadora de escritorio, laptop, tablet o etcétera. Y un espacio adecuado para la entrevista, obviamente, donde tengamos un buen audio, una buena imagen que sea claro para poder observar, ¿no es cierto? Eso es todo. Quiero agradecer, Magíster, por su atención prestada. Esta es mi video de evidencia de la socialización sobre nuestras tareas de las matrices que hemos realizado para nuestra investigación. Espero que haya sido de su agrado. Traté de explicarlo de la mejor manera para que la gente pueda entender cómo yo realicé, de dónde yo saqué las preguntas, cómo yo pude sacar los indicadores, las variables dependientes e independientes y cómo lo apliqué, como lo mencioné, mediante nuestra entrevista. Muchas gracias.